¡Ey! ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Cómo ¿Qué estás, pasa? amiga? Pues aquí para cortar la siesta aquí de la gente. Ahí, bueno, para los que no sepáis, Tifita Bárbara es una chica malagueña y hoy no ha hecho la siesta. Eso es. ¡Ah! Y ellos tampoco. Ellos tampoco, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, ¿cómo estás? Pues bien, digo, a ver qué contamos aquí, que no sepan a esta gente que no me conoce de nada. Pero bien, bien. Bueno, pues mira, primero, a ver, yo te podría hacer como una pequeñita intro para situar de quién eres, para que si hay algún despistado que todavía no te conoce, ¿vale? Bueno, Tifita Bárbara es una pianista de Málaga que, bueno, en lo que cuelga en redes sociales, ya sea YouTube, ya sea también en plataformas de distribución musical como Spotify, iTunes, ¿eh? Lo digo bien, ¿eh? iTunes. Pues son música de videojuegos, también de anime, también bandas sonoras de pues, series. Por ejemplo, si recuerdo, pues cosas como Juego de Tronos tienes por ahí, ¿verdad? Cositas así. Sí, lo que me apetece, básicamente. Ella pone en su Empecé con los descripción, videojuegos, pero lo que me apetece. eso es, en su descripción pone que es pianista, pero esta chica es de esas que da rabia, ¿sabes? Que lo hace todo, hace muchas cosas y todas las hace bien. Esa gente que da rabia. Toca también, que molan mucho las covers de gaita asturiana. La he visto tocar el violín. La he visto tocar copas, ¿eh? Copas de Sí, agua la he visto me tocar el clink, costó clink, clink. mucho afinarlas, mucho, mucho. Sí, bueno, pero te he Gotita a visto por ahí gotita. agua o yo qué sé, igual es Agua, champán, no agua. sé, o vodka o qué sé lo que hace. Y también la he visto, ojo, cantar. También la he visto cantar. Eso menos, pero algunas Sí, veces un poquito. hablaremos de eso porque uno de tus vídeos más famosos es justamente el que cantas. ¿Eh? Ya sabes por Sí, dónde es voy. que ese es uno de los más especiales Sí, no, es por muy la chulo, es historia muy que chulo. lleva detrás Claro, claro, también. contaremos todo. Muchos que, bueno, si seguís su canal, pues ya la conocéis. Tiene una trayectoria bastante larga en lo que sería esta fricada, que es tocar música de las que hemos contado, ¿vale? Es quizá, yo me atrevería a decir que de España, la que más tiempo lleva, al menos que la veamos en activo. Y Puede hecha ser. esta introducción por mí, si quieres añadir algo más tú sobre ti, sobre esta introducción, dígame. Pues, a ver, yo lo que toco sobre todo es el piano, mi instrumento es el piano. Lo otro soy aprendiz. La gaita asturiana, ahora estoy aprendiendo también la gaita escocesa, pero eso todavía tengo que ensayar mucho para poder poner algo por aquí. Ujú, Y y eso, pues, el piano lo aprendí en el conservatorio y lo demás, pues, ya he ido yo un poquito sobre la marcha, lo que buenamente he podido, pero lo que sé tocar bien es el piano. El violín ujú. estuve algunos años también aprendiendo, un poquito de guitarra, pero al lado tuya, pues no, no. Que va, que va. La guitarra, bueno, ya hablaríamos de eso, es Guitarra otro tema. clásica en realidad, tú tocas la eléctrica, Ah, guitarra sí, clásica. sí, no tiene nada que ver, en verdad. No, No. no, yo te Nada. digo que no. Yo me cojo una clásica y, bueno, parece que sea manco. Bueno, que lo soy, ¿no? Pero ahí se descubre. Ahí se descubre el pastel. Y luego ya tengo Karina y cosas por ahí, pero, eso ya un poquito lo que puedo. No Sí, sé sí, sí, hay tocarla bien, vídeos que bien. también coges una flauta, si es que Sí, tiene, es bueno, la que mujer pillo orquesta, está aquí, está aquí. Muy bien, muy bien. Oye, y yo ya empiezo las entrevistas por el final. ¿Qué estás haciendo ahora? O sea, en lo que sería el ámbito musical, ¿vale? Lo que sería... ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué pues estás? ahora sigo en YouTube, estoy preparando algunas cositas, y luego también distribuyo mi música a través de, todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon, todas, yo creo que todas. Ujú. Y eso es sobre todo lo que hago, YouTube y la música a través Vale. de las distintas plataformas. Todos los enlaces a esto que ha dicho están aquí abajo. No, no, aquí los pantalones no, abajo en la descripción
ya están puestos todos los enlaces para que podáis ir y seguirla ahí por todos los lados. Ahí, pim, pam, pim, pam, que empiecen ahí a seguir ahí a Tifita, a mi amiga, y que te sigan por todos lados. Entonces, me dices, te autoproduces tú, ¿no? O sea, Mm. Lo lo haces en hago casa, home studio, en tienes... casa todo. Me grabo yo, edito todo. Y ya lo mando a la distribuidora en caso de las plataformas Ujú. y, y lo otro pues lo subo a YouTube. Vale, cuando haces, por ejemplo, una cover suelta que lo subes así como si fuera un sencillo, ¿no? Que esté todo... Todo lo subes a la vez, ¿no? Entiendo. No lo digo... Sí, ¿Cómo? sí. O sea, por ejemplo, yo no subo nada en plataformas porque yo tengo un TOC que si no hago un disco, ¿sabes? Pues no tiene sentido que. Pero ya sé que no es así la manera de hacer, ¿vale? Que es, tú haces un tema, lo quieres publicar, pues lo subes y punto. Tú haces eso, me refiero, haces singles, entonces veremos ahí. ¿Hago single o hago disco sobre una temática completa? Depende. O a veces recopilo los singles. Normalmente saco más discos que singles. No todo lo que está en las plataformas está en YouTube. En YouTube solo... Es que ahí al tener que grabarme y eso, solo subo algunas cosas. Hay más música en las plataformas digitales. Ajá, eso es bueno Todo lo saberlo. de YouTube, bueno, a lo mejor lo que es muy antiguo, ¿no? Pero lo de YouTube sí está en las plataformas. Pero las plataformas No hay más está en cosas. YouTube, hay cosas que no están en YouTube. Por ejemplo, Mm. hace poco vi que había un disco del Baldur's Gate 3. Sí que ha salido ahora, hace poquito. Vale, y aparte, a ver si lo he entendido mal. Puede ser que estés o que ya haya lanzado un disco de Final Fantasy XVI. Sí, lo he mandado ya, lo que tarden en distribuirlo. Son 7 pistas, una Joder. selección de 7 pistas, y ya está en proceso. Yo creo que a lo largo de la semana seguramente, bueno, estamos miércoles, igual no, sino la que viene, pues ya está a puntito de salir. Vale, pues eso me lleva a preguntar cómo hacéis cuando sale un juego, tío, este año y ya estáis haciendo covers de eso. ¿Cómo lo hacéis? Porque yo digo, "Bah, esto, cuando lleve un año más o menos, pues Es que podré. normalmente no soy tan rápida, te lo voy a decir, Pero, pero pero esta vez si ni te has pasado el juego, ¿cómo puedes? no estoy jugando ahora, estoy enganchada, pero no tengo tiempo para más, pero sí, eso es ahora lo que estoy jugando. Estás jugando Final Fantasy XVI, ¿no? 16. Vale, pero yo me Claro. refiero. ¿Cómo no podía ser? De otra forma. Dime. Me refiero. Sale el juego. Bueno, tú en este caso lo estás jugando, pero a la vez saco disco. ¿Cómo haces para aprenderte la música? ¿Me entiendes? ¿Sabes? O compras Pues, libros de partituras o lo haces tú. Cuéntame un poco cómo es eso, porque, a ver, yo entiendo que yo, por ejemplo, que hago cosas de polla vieja maximum, ¿no? Yo cojo el Doble Dragon de 1980 y claro, como hay mucha información de eso, pues me hago mi cover o mis arreglos porque ya la tengo súper mega escuchada. Pero una cosa que es nueva, que acaba de salir, aunque sea durante este año, no lo concibo. O sea, explícame un poco el proceso. bueno, al estar jugando ya los temas que más conocidos, ya sabes cuáles son. A lo mejor me faltan porque, como te digo, estoy jugando ahora, no me lo he pasado. Pero ya me pongo a escuchar la banda sonora, veo cuáles son los temas que le puedo sacar partido, porque ahora son muy orquestales, entonces que algo que pueda quedar bien con el piano, porque lo que he hecho son solos de piano. Y, y nada, me pongo a investigar. Luego siempre hay algo también, aunque te parezca que es muy pronto, siempre hay cosas por internet. Y ya pues voy intentando coger cosas de aquí y de allá o hago algún arreglo o Ya. ya voy viendo lo que... Es que a mí bueno, igual porque yo no sé, no he buscado, pero lo único que se me ocurre, lo único, así a bote pronto, es ir al Chordify, ¿sabes? Pones ahí y bueno, más o menos, pues mira, pues va por aquí los acordes. Yo ya, pues si sé algo de música, pues sé que tal escala, tal cosa
y voy haciendo y tendría que apuntar mucho, no sé, yo lo veo muchísimo trabajo, tío, así de, no sé. Bueno, Mientras más nuevo, más trabajo. sí, Tienes que sí. hacer más labor de investigación. Bueno, van saliendo, van saliendo aquí chats, aquí el que veo, es el encargado, ¿no? Que me está diciendo que mañana tengo faena. ¿Eh? Tienes trabajo, ¿no? Sí, 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 aquí, Ya venía vamos, aquí a dar por saco. como no tiene mi teléfono, pues aprovecha y, que vas a tener directo, pues ya verás, me está aquí metiendo la bronca, el tío. Sepáis que podéis colaborar, ¿vale? En el chat, poniendo cositas, si veo que hay algún comentario a destacar como este, lo pondremos aquí y hablaremos de ello, ¿vale? Bueno, sí, vale, mañana ya madrugaré un poquito más y haremos la faenilla, no te preocupes. Bueno, he hecho este inciso. Seguimos. Tifita, este nombre es por la saga Final Fantasy. Entiendo que es tu super favorita de todo, ¿no? Sí, Final Fantasy es la saga que más me gusta. Dentro de Final Fantasy 7. Vale, Y fue el primero que jugué, de hecho. Luego ya jugué a los suele de antes pasar, también, pero... suele pasar. Y ahí, pues, quien haya jugado sabe que hay un personaje que se llama Tifa. Ujú, Y de ahí sale Tifita. claro. Era mi nick desde hace muchos años en el IRC hispano. ¿Tú sabes lo que es? ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 sí. Me hace muy mayor saber qué es eso, pero sí, sé qué es. Pues de ahí. Tifa estaba pillado y lo de los guiones y eso quedaba mal. Los números y eso. Y desde entonces soy Tifita. Hostia, qué bueno. No me he Entonces, cambiado de todo. mm, Llevo no sé cuántos años siendo Tifita. bueno, ya la gente ya te Casi asocia tantos con como ese nombre. Bárbara. Hostia, casi, casi tantos como Casi, Bárbara, casi. Tifita Bárbara. Yo siempre que me dirijo a ti cuando hablo así, digo Tifita Bárbara, bla, 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 bla. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Hostia, entonces, bueno, ya me has contestado. Conociste la saga a través de Final Fantasy VII, como muchísimos. Es la importancia que tiene Juegazo. ese. Sí, pero es la importancia que tiene ese juego a nivel histórico, ¿no? Que es el. Sí, el que hizo. El juego que hizo que la gente que no es de Japón le interese el JRPG, que es este tipo de juegos de rol hechos en Japón. Son un poquito diferentes a los que se hacían en Norteamérica, ¿no? Más con cositas de manga, más simples también. Bueno, ese rollo. Y también el que nos hizo interesar un montón, porque, caray, es mi primer juego de Final Fantasy, pero es que tiene el 7. Entonces, ¿qué pasa? Que van 6 delante. Y en mi caso, por Ahí ejemplo, para me atrás. interesé, sí, me interesé por el hecho de, bueno, pues como no puedo tener estos juegos, pues emulador Super Nintendo, Yo emulador también, yo también. Nintendo Famicom en este caso, y ver qué estábamos, qué venía antes, ¿no? Y entonces Yo a mí ya, me enganchó. ya Final Fantasy y todos los JRPG que pillé de la época de la Super Nintendo, que Sí, hay un montón no, buenísimo. como tuvo el pepinazo el 7 en PlayStation, pues todos los que salían para esa consola de ese tipo de juegos, pues salieron. Alundra. Mm. Bueno, es que a mí el género este realmente no me mola demasiado, también te digo. Y no domino mucho, no domino mucho. Pero ostras, sí, me acuerdo que me interesé por del 1 al 6 a tope. Y fueron que me gustaron más que el 7. Oh, es que yo soy ¿Sí? El retro 6 hasta es para muy eso. bueno. El ¿El? 6 es El buenísimo. El 6 es bueno. 6 me encanta. Bueno, yo soy muy fan del 5. Sí, pues fíjate a mí de los que menos me gustan. El Pues 5. no le has pillado el rollo, pero es buenísimo El el rollo, 5. bueno, el rollo ese de los trajes luego se repitió Claro, más no, para se adelante. repitió, no, viene del 3, ojo. Viene del Sí, 3. Viene del 3. es verdad. Pero a nivel musical, el 5, Bueno, la vosotras banda que sonora que no hubo eso. cuando estáis ahí en el piano tocando del 7 del 9 digo, "Uy, ¿por qué no tienen nada del 5? Siempre busco ahí, Pues el mira, 5 creo tendrá, que yo no tengo tendrá nada del algo, no, 5. no tiene nada. Me Buah, parece pues que no tengo nada tiene del 5. música que os daría mucho, se Sí, desenfoca, sí, sí. que tiene muchísimo juego de hacer unas covers a vuestro estilo.
Aunque Mm. sean cañeras, pero que da igual, que yo siempre me fijo más en las cañeras y tal, pero... Bueno, Tifita, tienes un montón de trabajos relacionados con Final Fantasy. Creo que eso viene, cuéntamelo un poco, porque si aprovechas y me lo explicas, viene todo un poco de... Tienes un blog, hay un club de fans, ¿me puedes explicar un poquito todo esa historia? ¿Vale? Que quede aquí claro y A ver, cómo funciona eso. a mí me encanta Final Fantasy y empecé a tocar música de videojuegos porque empecé a tocar música de Final Fantasy. Eso es un buen Pero dato. yo tenía, eso era Tifita en el IRC, tenía mi canal de chat de Final Fantasy y, y luego pues cuando yo estaba en segundo bachillerato, fíjate tú si hace tiempo, no, tenía la asignatura de informática y nos dijeron, tenéis que hacer una página web. Entonces podíamos hacerlo sobre el tema que quisiésemos. Ujú. Y yo la hice sobre Final Fantasy. Ahí hice una web ahí en GeoCity que la subí, que ya Final World se llamaba. Y bueno, luego con el tiempo eso cambió y se convirtió en un blog sobre la temática de Final Fantasy. Yo subía mi entrada hablando de la saga y un día dije, y yo ya tocaba música de Final Fantasy en mi casa, pues, no me grababa ni nada. Entre Mozart y Beethoven, pues yo ponía ahí el tema de Tifa y lo tocaba por gusto. Y entonces, pues un día, cuando ya tenía el blog, dije, pues voy a subir un vídeo a YouTube, porque era cuando estaba empezando YouTube, y hago una entrada sobre eso, bueno, a ver si le gusta a la gente. Sí. Y vi que sí que tuvo muchísima aceptación y a raíz de ahí, pues fue cuando empecé a grabarme para YouTube, pero como algo secundario al blog. Entonces yo hacía entradas de texto para mi blog y de vez en cuando me grababa y colgaba una entrada de música y al principio solo tocaba Final Fantasy. Luego ya pues he metido otras muchas cosas, pero empezó así, cuando empezaba YouTube. Qué Así guay. Es que que además sí, podríamos decir que estrenaste un poquito la plataforma YouTube, ¿eh? Porque por el año que tiene, por ejemplo, el primer vídeo que hay visible, porque seguramente que tienes alguno más antiguo oculto, eh, pues es más o menos la era de inicio de YouTube, sí. 2018 por ahí, Sí, 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 creo. sí, es el inicio. Eso es Aunque eso una... era, bueno, me grababa de cualquier forma. Yo sabía Sí, grabarme. bueno, podríamos ahondar en eso, chicos, chicas, pero si vais al canal de Tifita, que os tenéis que suscribir ya, si es que todavía no lo habéis hecho, que vamos, sería una vergüenza que todavía no lo hubieseis hecho. Ella tiene un vídeo que explica un poquito la historia de su canal. Entonces allí pues lo podéis ver, cómo empezaba a grabarse, que tenía una cámara que era una mierda, sí mismo, que se grababa con el sonido mismo de la cámara, que mejoró su audio de, pues cuando se compró un poquito de una grabadora, creo que era. En fin, su canal de YouTube lo podéis descubrir en su propio canal de YouTube, porque ella lo explica, ¿vale? Eso es. Y bueno, es una cosa, esto que has dicho, que me da un poquito de envidia sana. Porque ahí, paralelamente, o sea, tú, claro, tú eres música de haber estudiado en conservatorio. De pequeñita entiendo, ¿no? Desde el principio. Mm. Y cuando ya llega esos años 2000, pues tocas lo que has dicho, ¿no? El tema de la tifa, del Final 7 y tal. Vale. Bueno, paralelamente, aquí el Menda, pues en su adolescencia era un heavy metal, ¿vale? Era un heavy. Y pidió para un cumpleaños, yo quiero una guitarra eléctrica. Se la trajeron la guitarra eléctrica y empezó a tocar pues sus himnos del heavy metal que más le gustaban. Pero a la vez sonaba el Sonic de golpe. ¡Hostia! Esto es así, esto es así. Y claro, rondaría los mismos años que ¿No te yo ya... grababas? No, bueno, espera, sí que me grabé, pero era tan lamentable que dije, esto se queda aquí, en mi ordenador, y nadie lo ve porque esto es basura, ¿sabes? La diferencia era que tú podías presentar algo porque sabías hacerlo y yo en aquel momento no había por dónde cogerlo y dije, bueno, déjalo, Pero ya lo sonaba muy harás. mal.
Suena cuando sepas más, ya lo presentarás. Y esa es un poquito la envidia que te tengo, sana, evidentemente, Bueno, evidentemente. ahora sube unas cosas chulísimas. ¿Qué te he Bueno, visto yo? pero han pasado años y ya te digo, chulísimas porque, bueno, a día de hoy te puedes producir bastante bien y, bueno, le doy más caña a lo que... Ahora mismo le estoy dando más caña a lo que es la producción, que es a tocar bien el instrumento, o sea, y bueno, en fin. Pues muy bien, muy bien. Entonces, como has dicho, eso, ¿no? Que desde de los inicios de YouTube tiene, y sigue el blog este. Me has comentado que seguía. Sí, sigue. Lo que Todavía pasa es hay. que lo he reconvertido. Ahora Cuenta. le cambio el nombre, es mi página web, tifita.com, y si Ujú. entras se ve como una página de artistas más centrado en la música, y ahí hay una pestaña que si entras puedes seguir accediendo al blog, pero ya no publico ahí. Pero tenía muchas entradas con muchas cosas y que le dedica mucho tiempo y ahí sigue online. Pero no publico ya ahí. Lo he redirigido a la música. Guay. Pero está muchos años con el blog. Ha habido una cosita que te la iba a preguntar, pero lo has dicho tú, pero es que me mola mucho eso. Que es cuando tú estás tocando el piano y la primera cosa que tocas de videojuegos, pues en este caso ha sido Final Fantasy VII. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Querías seguir especializándote en tocar sobre tu juego favorito? O dices, no, no, es que a mí los videojuegos me gustan de siempre y ya me sale más música de videojuego. Cuéntame un poco eso, ¿sabes? De esa, eh, Pues porque empecé con Final Fantasy, pero a lo mí digo como porque en tu me canal hay cosas encanta que son frikis, ¿eh? de Son todo. frikis. Hay cosas que digo, Es que Olva, esto a mí también. me gustan mucho los videojuegos de siempre. En mi casa, desde que yo era súper pequeña, siempre ha habido un ordenador. Cuando nadie tenía ordenador, creo que yo era de unas pocas personas que tenía ya. Entonces siempre he jugado desde muy pequeña. Luego tuve la Mega Drive y bueno, ya es que mola, ¿eh? Bueno, que siempre, en mi casa siempre está la consola por todos lados. Y he jugado mucho, no solo a Final Fantasy. Lo del Final Fantasy y los JRPG me vino con Final Fantasy VII y ahora casi que es lo único que juego, los JRPG. Bueno, los juegos de rol occidental también, pero la verdad es que menos. Sí, Baldur's Gate, ¿no? ¿Y qué? Baldur's Gate, ¿no? Por ejemplo. ¿Te Pues mola? el nuevo no he jugado. ¡Ostras! Jugaba a los Tiene antiguos, un sí disco y no ha jugaba. jugado. Tiene un disco y no ha No, jugado. todavía no. No me ha dado tiempo, estoy con el Final Fantasy. Pues eso, que siempre me han encantado los videojuegos y cuando empecé con YouTube ya tocaba Final Fantasy, pero llegó un momento en que me apeteció pues, hacer otras cosas, que también de otros videojuegos, de otras cosas que también me gustan, pues ya empecé a tocar eso. Y ya, serio, ya es que llega un momento en que llevo tantos años que llega un momento en que te da tiempo a hacer Bueno, de todo. tienes un buen repertorio, la verdad. Mola porque tienes Golden Axe, que conmigo... Es por eso que te hago la entrevista, ¿eh? Porque tienes un vídeo de Por ese Golden... vídeo, ¿eh? Porque Uy, tienes un vídeo de Golden Axe, colega. es que ese juego es muy bueno. Joder, ya ves. Mira, mira, mira. ¿Cuántas veces te lo has pasado? Ah, qué guay. Qué fuertes que están, me cago en la puta. Sí, sí, sí. No, es mi juego fetiche, Yo a a ver, veces lo pongo sí. todavía, ¿eh? Me funciona la Mega Drive. Es A que veces lo es que pongo. es irrompible. Es el poder del más duro. Sí, sí. Hostia, pues sí, sí. A ver, mi favorito, sí. Bueno, siempre que pruebo cosas retro, siempre tengo que poner el Golden Axe, ya sea en su versión arcade, la original, o la de Sega Mega Drive. Es un juego. Y pocas covers hay de ese juego. Pocas, pocas. Tiene una banda sonora muy guay. Es verdad. Sí, sí, Es sí. que Oye, cuéntame un poquito, así a grandes rasgos, tú que eres estudiosa de la música. ¿Qué? ¿Qué Nobuo Uematsu? ¿Qué tal?
¿Qué ese hombre? ¿Qué pasa con Es ese el hombre? mejor hombre, ¿Qué es el mejor del mundo. Es ¿Sabes que qué dice? ¿Sabes qué dice? Dice que no ha estudiado música. Que no, pues es un crack. Es que hay mucha gente que no estudia música y es Pero, tío, buenísimo. Pero alucino. sí, pues sí. Es que hace unas cosas, bueno, ya no participa. No participa, no Pero ¿sabes por no qué? lo, no, yo qué sé, que el hombre tiene una edad, ¿no? John No, Williams también, no, y sí. yo no sé, ya en el Final Fantasy XVI yo creo que no está, porque en muchas canciones Mm. sale su nombre, pero yo creo que son porque hace guiño a tema antiguo. Ah, yo no he jugado Entonces ni yo creo nada, que no por sé. eso sale, porque sale el tema principal y eso a veces versionado y yo creo que por Hombre, eso sale. el prelude imagino que tiene que estar siempre, ¿no? El prelude. Pues sí, sí, sí. Hace poco me salió en el juego, Tiene que tiene que versión estar. Siempre, siempre. en una escena. Pues mira, Sí. sí, como curiosidad, bueno, no sé, es que no sé si es verdad, ¿eh? Pero que lo ha dicho, sí que es verdad, porque lo puedes encontrar por YouTube. Que bueno, que él vivía en una familia, pues en toda artista, todos bohemios. El que no escribía poesía tocaba el piano, el que no tocaba el piano cantaba ópera, yo qué sé, bueno, muy ecléptico todo, ¿vale? Y él, pues como que jugaba a su rollo, a su historia, y bueno, no estudió, no siguió los pasos de la familia, pero tenía un sintetizador y fue haciendo música de videojuegos, que era como eso, tal. Y ahí lo tienes, Pues o sea, mira que luego era vas difícil haciendo, sacarlo antes, que sonaba ahí pitidito ahí. pues ahí No podían tienes ver. haciendo, participando en el primer Final Fantasy, que tú sabes por qué se llama Final Fantasy. ¿Sabes por Sí, qué se llama? Porque tenía que sí, sí, ser el último juego de la empresa que sacaba porque ya estaba tan arruinada, tan bancarrota. Vamos a hacer este como último. Y fíjate, y si tú escuchas la música del Final Fantasy 1, ya dices, ojo, ojo, es el 1, ¿vale? No puedes compararlo con, por ejemplo, 7, 8, 9, pero ojo, ojo. Mm, Hay cosas allí sí. que yo a Yo veces... tengo un tema del Final Fantasy 1, de hecho, me parece. ¿Cuál? Sí, El uno de de los la... el tema de la ciudad, Ah, pero vale. eso fue uno de los primeros vídeos que hice. De la ciudad, bueno, Lo hice de la con primera una ciudad, ¿no? De colaboración. Baronia, creo que se llama. Sí, ya no me acuerdo, la verdad. Pues no te he visto ese vídeo, pero hubiese apostado por el tema de la bruja, de Matoya. No, ese está muy chulo. Ajá. Mira, aquí dicen esto, mira. Cataclán. Ah, del Cañón Cosmo. Es que es bueno ese, ¿eh? Ese vídeo, Ese me además fui al está... Torcal de Antequera, Sí, 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 el sitio ese es vídeo muy está chulo. fetén, está súper bien editado, bueno, se ve muy bien. La calidad que tienes en los vídeos está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, luego mira, voy a poner esto, ahí te voy a poner en situación igual un poco de vergüenza. A Mira, ver, mira, a yo no me mira, da vergüenza. mira, este es tu canal, Ahí no ¿eh? me da vergüenza. Sí, ¿Habéis sí. visto qué banner más guay? Y tú Sí, tienes sí esto me tan molón que pone Bubble Bubble, letra en español, Lo voy a poner un sí, poquito, un vale. poquito. A ver, con audio, por favor. Mira qué guay. Yo soy Bob y voy lanzando pompas por ahí. En la cueva de los monstruos una bruja me dejó. Hecho un bicho verde que debía dar terror. Esta es tu hermana, ¿verdad? La que canta Mi en la camisa hermana. verde. Sí. O sea, que tú allá ya metes aquí a la familia, ¿no? Ahí Mi hermana es la cantante del canal. la cantante del canal. Muy bien. Y este vídeo, bueno, pues es de la cover, pues de un juego que es súper retro ya, ¿vale? Es un Pero arcade. ¿quién no ha jugado a eso? O sea, Pues que así sea de lo nuestra siguen edad, ¿eh? Que sea de sacando, nuestra edad. pero siguen sacando otros modernos. No Sí, sé. sigue teniendo el temazo este. De... No sé, no lo sé. Es que no he jugado.
Es que el que Bueno, estaba chulo era ese, el antiguo. bueno, entended, para los que seáis muy jóvenes, ¿vale? Muy jóvenes, este juego pues es de la era de los 8 bits, ¿vale? Y evidentemente no tiene letra, no es ninguna canción, pero estas chicas le han puesto letra. Y cuéntanos esta movida, ¿qué pasa? Mola mucho, ojo, ponerla, que es muy Pues divertida, ¿eh? eso fue que, a ver, yo soy maestra de música y era maestra interina por entonces. Y entonces yo tenía que preparar una serie de unidades didácticas que son como, pues lo que tú vas a explicar en clase, ¿no? Para las oposiciones. Entonces yo preparé un montón de temas y uno era sobre música de videojuegos. En uno de llevé como 3 canciones a defenderla de cómo enseñaría yo a los niños música con eso, y una era esa canción, otra era el Tetris y otra era la canción de Angry Birds. Y entonces, Qué buena. pues, tuve la suerte que me salió para defender ese tema justo, así que yo cogí, inventé una letra para cantar con los niños en clase esa canción y le expliqué al tribunal pues cómo enseñaría esa canción. Llevaba un póster muy chulo que era la primera fase del juego con la letra puesta. Y bueno, hice eso, le bailé el Tetris, hice una percusión corporal con los Angry Birds Hostia. y resulta que quedé la primera de mi tribunal y me saqué la plaza. Así que yo soy maestra por esa canción. ¡Por los Y entonces videojuegos! tuvimos que hacer un vídeo en honor a Bob y a Bob, a los dragones de... Sí, sí. Mira, una demostración de que los videojuegos no son tan malos, que dan, ¿Ves? no sé, motivan a gente a ser creativa, bueno, en tu caso, a encontrar trabajo. O sea, no sé, tan malos no serán. Tan malos no Qué serán. va, qué va. Es que además sacas 3 bolas, me salió la primera, me salió esa, digo, esto es una señal esta. Bobble, hostia, Qué sí, sí. suerte tú. A mí ese tema le tengo recuerdos, porque yo cuando tenía la banda, este tema lo tocábamos en plan ska. Y se montaban, ¿sabes? Los mosh pit, las ollas que le llamamos nosotros. Y veías a la gente haciendo mosh pit con Bubble, ¿sabes? Y era como muy wow. Es que pega, dice, ¿eh? Tú no, Sí, no te sí. la pongas muchas veces que luego cantas por la noche, soy Sí, un sí, sí, dragón. no. Sí, sí. Tú sabes lo que es estar en un concierto así de noche, con los garrulos ahí de fiesta mayor, haciendo. Lo, 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 lo. Tú sabes qué es eso, güey. ¿Sabes? Me da muchos recuerdos eso. Habiendo dicho esto, tema conciertos, ¿qué tienes, sueles hacer? ¿Eres chica de Ahora salir a mismo tocar por no, ahí? ahora mismo no. Sí que está a raíz, bueno, es que eso no te lo he contado, lo del No. concurso, no. Pero Pero lo bueno, puedes, lo puedes contar, ¿eh? También puedes hacer como un... Y metes ahí el tema concurso Final Fantasy. pues el concurso para el 25 aniversario, me parece que fue, sí, de Final Fantasy, ¿Mm? Square organizó un concurso para encontrar al mayor fan de Final Fantasy del mundo. Y eras tú. Casi. Quedé la segunda. Participé y quedé la segunda. Entonces salí en muchos medios, muchas cosas, y a raíz de eso también me contactaron de eventos. Fue cuando toqué en Game Police, que es un evento que hay aquí Sí. grande. En el primer Game Police toqué Ajá. a raíz de eso, y al tocar en Game Police me contactaron de muchos salones y demás. Pero ahora no, últimamente no estoy haciendo. Estoy más Bueno, en mi YouTube y mi plataforma. claro, pero tú me estás contando de que te llamaron ellos a ti, entonces tú no Sí, yo buscas nunca he conciertos. escrito a nadie. A mí siempre me han llamado. Vale. Ok. Sí, sí. No, Entonces, que yo quiera que me tenemos, busque y si no, pues me quedo en te- mi casa. tenemos esa faceta en común, que por eso no tocamos por ahí, porque no, como no buscamos, ¿sabes? Pues no. Bueno. Y eso del concurso has dicho que era Square España, entiendo, ¿no? Yo es que no sé No, dónde era tenía. Square Enix a nivel mundial.
fue. A nivel mundial, ¿eh? O sea, que eres la fan número 2 de Final La número Fantasy. 2. Es que casi gano, ¿eh? Que fue lo... ¿Y, Iba ganando hasta el último momento. y Y el cómo último determinan quién es día, más fan? ¿Por qué? Porque pues sabes había muchos una datos de... votación, todo el mundo, cualquier persona podía votar. Entonces, pues, eso, de todo el mundo, había gente de todas las nacionalidades. El que ganó era un alemán. Yo pues Tía. puse ahí mi música, puse un poco mi blog y demás, y pues me votaban y estuve ganando hasta que al final el que iba segundo, que era el alemán, se metió en Reddit y dijo, ayuda, por favor. Y entonces, no sé, la gente le cayó en gracia o algo y fueron todos en masa y Reddit le dio la vuelta y quedé Se segunda. conectó el Foro Coches, ¿eh? Se conectó el Foro Coches. Al Reddit, Shurmanos, necesito ayuda. Tema serio. Y... era un coleccionista de estos friki que tienen de todo. Y Sí. pues, bueno, el premio era un concierto en París, conocías a Nobuo y eso, quedé segunda. ¡Holo! Salí Te no en tenían el que haber dado a país, en el ti para que Sudela, conocieras a salí. Nobuo. Pero luego hubo otro concurso y me hizo un vídeo y todo. ¿Cómo? ¿Otro O sea, me hizo concurso un hubo? vídeo. Es que luego hubo otro concurso. Cuando salió el Final Fantasy, no sé decirlo, ¿vale? El Theatririm ese, el de la musiquita. ¿El de ¿No qué? sabes cuál es? No. Es que casi que ni lo puedes escribir porque es el Theatririm ese. Es uno que ¿Es un vas juego como con musical? las ¿Es un juego palmas. musical de Final Sí, Fantasy? Vale, vale. Yo sí. Que no vas sabía ni como que dándole al existía. ritmo, Vale, vale. tipo este juego de la alfombra de bailar. Es Hostia, un voy a poco... buscarlo. Es, Sí, es sí, que no sé veme ni hablando. deletreártelo, ¿eh? Tú veme hablando. Bueno, Sí. pues ese concurso dijeron de versionar el tema principal de la saga y también eso era a nivel mundial. Y entonces, pues yo hice una versión que es la que tú has enlazado de las copas, por ahí, Sí, la canción la de las del... copas. el- Esa fue Sí, mi sí, sí, sí. participación en el Sé cuál concurso. es ese tema, sí. Eso, pues ahí quedé tercera del mundo también. Y Nobuo luego hizo un vídeo hablando y estaba ahí, Bárbara San, no sé qué, no cuánto. Eso fue lo que más ilusión me hizo. Y me llegó un Anda. juego firmado por Nobuo Uematsu. El juego me llegó firmado. Y lo tienes a mano para decir, mirad, No, mirad, me lo tenía cabrones. que haber traído, ¿verdad? Pero no. Tengo el chocobo que me dieron de segunda, pero no sé si se ve. No, porque se ha quedado No. fuera de cámara. A ver, El espérate. chocobo. Si hago No, así. que de segunda. Ahí Mira. está A ver, escondida allí. a ver. Ay, no. Ahí. Y, Llevo una y, así. tartita, no se ve, pero bueno. Y ahora que veo el setup, veo que es chica lista, que tiene Sonic, tiene Tiles y no Me veo tiene los muñecos para que los veas, ¿eh? no Estaban tiene, todos ahí. no tiene Marios, es una chica inteligente. No, Inteligente. A ver, Muy luego bien. en realidad Mario está muy chulo, pero es que es... Sí, eso es lo que decimos todos, es chulo, pero... Muy bien, muy bien, cada vez me caes mejor. Tú eres de Sonic también, ¿eh? Hombre, yo soy ceguero, pero maximum destroyer. Entonces, bueno, ahora pasamos a las preguntas chorris, ¿vale? Que, bueno, ya van por ese palo, van por este palo. Entonces, bueno, ya nos has dicho que ha habido en tu casa... Uy, que le doy al micro, espera, que lo soluciono. Ya está, solucionado. Sí, que en tu casa siempre había ordenadores, habían historias y cual. Entonces yo os pregunto siempre, ¿cuál es la primera experiencia con los videojuegos? ¿Cuál fue? En mi caso, por ejemplo, Alex Kidd con Sega Master System. ¿Tú? Es que yo era un ordenador que era un FM7, que nadie sabe cuál es, pero... Sí, yo sí. Sí, pues Sí, sí. es que yo no me acuerdo cuál era el primer juego que jugué, porque tenía un montón y era súper pequeña. No sabría decirte. Vale, pues... ¿Qué juego es este? Vale, No. pero claro, el FM7 pues es uno de estos antiguos ordenadores Había un que Mario es... y todo, pero era muy... Sí, es un ordenador. Realmente es raro que tuvieras ese ordenador, pues es un ordenador de estos de los 80, de los 82 bits, de 8 bits, ¿vale? Y a ver, se vendió solamente... Mi padre es informático y lo trajo. pero sigue siendo, ¿no? Es un ordenador que solo se vendió en Sí, Japón y España. sigue siendo, pero está jubilado.
No se ha Es muerto. un ordenador súper raro. Y bueno, pero bueno, yo me refiero a, claro, por ejemplo, es que tengo una historia bastante parecida a la tuya, porque en mi casa también había siempre ordenadores. En mi caso había el Commodore 64. Pero digo que recuerdes, porque claro, yo también tenía el Commodore 64, pero no me acuerdo qué cinta tenía el juego, no sé, es que no le hacía caso yo al Commodore 64. Fue cuando vi la Sega Master System con 4 años, yo, la Sega Master System 2 vi el Alex Kidd, entonces eso, ¿vale? Es el que recuerdas que digas, Yo luego la videojuegos. Mega Drive, pues el primer juego que me venía con la consola, lo has puesto creo justo antes de yo entrar. El Altered Beast. Ese fue el O sea, primer juego tenías, que tenías el pack me venía Altered con la Beast. consola con ese. Oh, tenías el pack Altered Beast. Este es el primero, creo. Bueno, igual ahora alguien me No dice, lo no, sé. el primero era con el no sé qué, pero, o sin juego, o sin juego. No Pero lo sé, ostras, venía con la consola, no sé si era el primero o no. sí, esto es la era pre-Sonic. O sea, que el Sonic todavía no había no No, existía. No no. existía. Y la Sega Mega Drive, pues incluía el Altered Beast. Y lo sé porque cuando yo me encontré con Alex Kidd, ¿sabes? Yo esto lo descubrí en un videoclub, con 4 años, que siempre íbamos ahí a alquilar la película y yo para estar más calladito en casa, pues me alquilaban una película de dibujos animados, de las urracas parlanchinas, del pájaro loco, del Popeye, del Porky Pig y del Coyote y el Correcaminos. Pero habían consolas, habían videojuegos que ya se empezaban a normalizar, digamos, en aquellos años. Y habían consolas para probar, habían juegos para probar y jugabas allí. Y me acuerdo perfectamente que tenían la Nintendo NES con el Super Mario Bros. En medio ahí la Sega Mega Drive con el Altered Beast y luego la Sega Master System 2, que para aquel tiempo la dos, sería como que había acabado de salir, en Memorial Alex Kidd. Entonces yo pude escoger qué se venía a casa, el Altered Beast o el Alex Kidd. Como era pequeño y los colores me gustaban más, pues me fui al Alex Kidd. Pero también hubiese podido ser perfectamente el Oye, el Altered otro. Beast. Sí, no, lo jugué y estaba guay, pero hostia, es que el Alex Kidd lo parecía como. Me parecía como que me iba a divertir más. Hostia, qué bueno. Entonces, pues tú, si te hago escoger entre Sega o Nintendo, ya me has respondido. Sí, pues es que luego estaba el Final Fantasy que... Y ahora vamos a hablar. ¿Tu videojuego favorito es? Final Fantasy 7. 7, ¿eh? Claro, que Final 7. Fantasy hay mucho. 7, 7. Con mucha diferencia, ¿no? Bueno, hay muchos que me gustan, pero el 7 es el que más. Guay, 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 guay. Mm. Que los Sony, Pues eso están muy chulos y me gustan muchos juegos, sí, pero sí, sí. A nivel musical, claro, también me vas a decir, Final Fantasy es la banda sonora que más me gusta del mundo, ¿no? Pero ahora te voy es a que quitar que no puedes decir Final Fantasy y qué banda sonora de videojuegos es la que más te mola. Que digas, guau, esto mm, es lo que más me gusta escuchar o yo qué sé, o estoy tocar pensando. o... No sé, la de Skyrim y eso también mola, pero es que no sabría decirte. No sé. ¿Has visto? Estás difícil, ¿eh? Ah, si te quito Final Fantasy ya te quito de tu zona de... De confort. Sí, sí, tu zona de confort es Final Fantasy. Es que es difícil, ¿eh? No sé decirte. No sé Ya, ya. decirte. Yo tampoco sabría adivinar cuál es lo que te mola. Claro. No tengo suficiente... No, no sé, estoy pensando en las que he hecho y eso, pero es que es todo muy disperso, que no, entonces Ya, 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 claro. mm, no sé. Mm, Hostia, ¿has visto? Ahí no has Me has sabido pillado, responder. ¿eh? Nos Me quedamos lo con la tuve duda. para Yo la quería, próxima. quería una respuesta, digo, a ver qué me dice, a ver si me dice, yo qué sé. Me dice Sonic o Castlevania. No, Castlevania está guay, Si no tienes deberes pero ahí en es Castlevania, otro rollo. tienes que Yo soy estudiar más, Castlevania, que no conoces. No conoces. no, o sea, la banda sonora sí es muy famosa, bueno, los juegos, pero no soy Ujú. yo de Castlevania. No, no, bueno, ya, ya. Pero yo digo que musicalmente tienes que mirar ahí, que hay temazos ahí para hacer Tengo un tema de Castlevania, ¿eh? el Bloody Tears. Ese.
Bloody Tears. Se dice así, ¿eh? Bloody Tears. Tal cual. Muy bien. Pues nada más, Tifita Bárbara, ha sido muy guay todo lo que nos has contado. No sé si quieres añadir algo que se me haya pasado decir y que tú quieras recalcar. Sí, que estaba leyendo Metal Gear. Metal Gear también está muy chula. Sí, La ¿no? banda Tienes también sonora. tienes Sí, algún trabajillo, tengo ¿eh? un vídeo del Metal Gear. Ujú. Está mucho. Ahora próximamente sale el remaster. De Metal Gear. Sí. Y bueno, pues eso que te decía, que que si querías añadir alguna cosa más, que no se me ha pasado, pero veo que no. Entonces, pues ya para acabar, oye, aparte de suscribirnos a todas tus redes y tal, Ya, corriendo. sí, corriendo y deprisa ahora mismo, oye, y cosas de merchandising de Tifita existen. ¿Hay algún disco físico Mm, o yo qué sé, alguna... Cuando vas, si te nada, invitan, por ejemplo, a Gamépolis, llevas algo, como, yo qué sé, lo nada, típico de... yo busco a ver lo que me gusta y me lo pongo. No hay nada de No, ya, Tifita. pero que digo A que veces la pienso, a gente ver si me pueda hago una pillar de ti. camiseta Eso, con la imagen claro. del canal y eso, Pero no hay pero nada, no. ¿no? De momento no hay nada. Luego no lo he hecho nunca. No, ¿No? Pues bueno, pues ahora cuando empecemos a rodar todos, porque vamos a hacer una movida, tendrás que mirarte de hacerte algo, yo qué sé, unas chapas, unas cosas, ¿sabes? chapas. Sí, sí, que sé. Discos en físico no haces, ¿no? Eso es una cosa No, muy poética, ¿eh? Porque es nadie que consume eso, ahora. yo creo que eso no sé, que tienes que sacar bastante, no sé cómo sale. La verdad es que no lo he mirado nunca. Yo lo Ya. distribuyo todo digital. Sí, sí, no, es que es lo normal. El físico, por perfiles como nosotros, sirve para pues, cuando tú estás tocando, los traes y la gente en caliente sí que te los compra, pero del rollo apoyar, porque luego ninguno de esa gente, que les Si es que gustas, ya ¿eh? nadie, Que les gustas, pero nadie, nadie lo va a poner a escuchar, porque nadie yo es creo eso, que ya nadie. todo el mundo, pero no hablo ya de nosotros, sino cualquier cantante lo escuchan Claro, digital a claro. través de Spotify y eso, creo yo. Comprar una cosa física, un CD físico, es Si es que ya para no trae apoyar al momento. ni para meter los CDs. Yo el Tú te último que compras un tengo no coche, te tiene. compras un coche y no tiene lector de CD, No, ¿sabes? O sea, el mío sí, porque bueno, todo el tiene sus años, pero MP3. pues nada. Mira, ya me he Mira, ganado un mira. suscriptor Claro que nuevo. sí, eso es lo que mola. Ya está. Rachel Nosgoth, que no sé si lo pronuncio bien, es un habitual del canal, les apoya mucho, es muy buen tipo y bueno, aquí siempre está apoyando a tope, ¿vale? Y Gracias. pues ahora te va a apoyar también a ti, ¿vale? Es un muy buen seguidor Pues de calidad, muchas ¿vale? gracias. Nada más, chicos, chicas, muchas gracias a los que habéis estado. Muchas gracias a ti, Tifita, por prestarte, bueno, que es un poquito complicado quedar con nosotros, ¿verdad? Eh, y hemos sacado un Ujú. poquito de tiempo para hacer este vídeo. Tenía muchas ganas de hacerlo, pensaba que, bueno, pues ya no sé quién más entrevistar de España. Y mira, todavía hay Pero gente somos muchos, loca. hay mucha gente. ¿Hay mucha gente en España? Pues ya Mm. me darás contactos porque que se hagan este cosa tan que yo digo siempre, ¿no? Que es cosa de nicho. Música de videojuegos. Y toquemos música de videojuegos en España. Pues te conozco a ti, conozco a Magape, conozco a Bego. Ahora en Madrid, bueno, lo entrevisté el primero a Jaime, ¿no? Que es de la Game Funny. Y para de Son contar, luego malagueños, sí, casi todos. ahora en el backstage, porque claro, aquí tenemos backstage y hay conversas privadas. Eso no podéis acudir ahí. Hablaremos de qué coño pasa en Málaga. Bueno, dinos algo, algo tú. ¿Qué coño pasa en Málaga que estáis todos No sé, aquí? yo tocaba allá y ellos no sé qué. Yo los Te han conocía imitado, algunos te de han otras imitado, cosas. te han imitado, te han copiado. No, bueno, es que ellos empezaron después, los que yo conozco. Los que yo conozco Sí, no, no, empezaron. no, tú empezaste Habrá más antes. gente que Al tú. menos que esté registrado en lo que sería Internet. Eres la primera. Bueno, Yo siempre hay busco esa. alguien que va antes.
Menos en Málaga. Que hubiera algún grupo que hiciera así como nosotros los Belmont Revenge. Me suena que hubo uno que creo que eran también madrileños y también tenían un nombre que hacía referencia a Final Fantasy y no me acuerdo qué. Era algo referencia de Final Fantasy VIII. Y si me acordase del nombre, lo podías poner en YouTube y hay alguna cosa grabada así de alguien, del público, y le metían caña. Y luego estuvimos nosotros, los Belmont Revenge, y ahora estoy yo solo. Noise the Barbarian, que es el guitarrista de Belmont, y la tieta Heavy, que es el baterista, que ahora estamos por solitario, bueno, por temas de... No podemos quedar. Un día haré un vídeo, ya siempre lo digo en los directos, haré un vídeo explicando qué pasó con ese grupo, porque, a ver, tenemos nuestro público catalán, también te digo decir, muy catalán, pero, ostras, yo creo que se merecen un vídeo que explique qué ha pasado aquí, ¿por qué están tocando en solitario y no juntos y hacen sus conciertos que hacían ahí el Monger. Pero bueno, suscribiros y os llegará la notificación de cuando llegue. Y nada más, yo voy a despedir por siempre despido pasando a publicidad y una vez pase la publicidad se cierra ya este directo. Así que adiós, Cifita, nos vemos ahora tú y yo sí, en el backstage y despide a la audiencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Lo veo clarísimo. ¿Y qué es lo que ve usted? Que viene la publicidad. Hijo mío, ¿tienes algún último deseo? Escuchar el Revenge de Mark Belmont. Disponible en plataformas y físico en la web oficial.